Comenzar, abra su Biblia en el libro de Santiago, el capítulo número 5. Vamos a dar un salto. Y hace semanas atrás les estaba enseñando acerca de los estorbos de la oración, qué es lo que estorba. Y le estuve diciendo que la condición de tu corazón puede afectar la efectividad de nuestras oraciones. Estuvimos estudiando el capítulo 4. Vamos a poner el capítulo 4, verso 1 al verso 3. Ahí Santiago nos dice algo tremendo. Él dice que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Y él viene y da la respuesta a esa pregunta. Y viene y dice que la guerra entre ustedes, entre nosotros, la guerra y los conflictos vienen de nuestras pasiones que combaten vuestros miembros. Entonces, Santiago está dando la respuesta a la primera pregunta. Pero él, como buen pastor, responde con otra pregunta. Entonces viene y le dice en el verso número 2: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, y combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no tienen? Porque no piden. Entonces él se dirige a un grupo, se dirige al primer grupo en el verso 2. Se dirige al primer grupo, el grupo de los que no piden, el grupo de los que no oran, el grupo de los que son cristianos, pero son cristianos medio sorochos, son cristianos que les falta cocido, todavía no han madurado, no han crecido, son personas que no entienden nada. Y yo le estuve enseñando que este grupo, cuando tú no oras, tú pecas ante la presencia del Señor. Le estuve enseñando la semana, ya tengo días, que cuando una persona no ora, comete 3 pecados. Número 1, peca contra Dios. Número 2, peca contra las personas y peca contra sí mismo. Por eso el profeta decía: lejos esté de mí, que yo deje de orar, porque pecaría ante Dios, pecaría entre ustedes y pecaría a mí mismo. Eso lo estuve enseñando hace semanas atrás. Y Santiago después viene y se dirige al otro grupo, que es el grupo de los que oran, pero lamentablemente no saben orar. Entonces viene y les dice: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Y por qué piden mal? Dice: para gastar en vuestros deleites. Piden mal. Pedís y no sabéis pedir. Y lo tremendo de esto es que le voy a enseñar hoy, a ver si el Espíritu Santo me ayuda, si el Espíritu Santo puede ayudarme, porque en verdad le voy a ser sincero. Santiago capítulo 5, desde el verso 13 al 16, damos un brinco porque estamos hablando de la oración, no estamos estudiando del libro de Santiago. Damos un brinco allí porque le voy a enseñar, aleluya, la oración, un instrumento poderoso dentro de los planes de Dios. Así titulé, tuve que sacar con pinza el título de esta enseñanza, porque yo no quiero que usted me malinterprete hoy. Voy a tratar de ser lo más claro posible, que el Espíritu Santo me pueda ayudar, porque no quiero que me malentienda. Quiero que comprenda lo que voy a tratar de enseñar con la ayuda del Espíritu Santo, bien claro. La oración es un instrumento que nos conecta con Dios de manera que nosotros, hermanos queridos, podamos vivir su propósito y su voluntad. Entonces la oración puede tener un efecto muy poderoso
Y puede ser un instrumento muy poderoso. Mire la palabra, puede ser. Porque esta gente no era un instrumento poderoso. Para esta gente, para este grupo que pedían y pedían mal, la oración no era un instrumento poderoso. Entonces en la oración puede ser, mire las palabras, estoy escogiendo, puede ser un instrumento poderoso, bien claro, aleluya, pero dentro de los planes de Dios, dentro de la voluntad de Dios, dentro del propósito de Dios. O sea, que cuando tú no conoces los planes de Dios, cuando tú no conoces el propósito de Dios, cuando tú no conoces, aleluya, el diseño de Dios, usted va a orar a ciegas. Usted va a entrar en este grupo de los que piden y piden mal. Porque a veces creemos que la oración Dios nos la dio para torcer la voluntad de Dios, para torcer el propósito de Dios, para torcer las cosas a mi conveniencia. No, así no es. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces es importante porque Dios diseñó la oración para que funcione poderosamente dentro de sus planes, dentro de su propósito. La oración tiene que funcionar dentro de la sombrilla, permíteme que mencione para que me pueda entender, dentro de la sombrilla, dentro de la providencia y soberanía, dentro de la voluntad de Dios. Aleluya. Si lo que usted está pidiendo contradice el propósito de Dios, si lo que usted está pidiendo contradice la voluntad de Dios, es obvio, hermano querido, que eso que usted está pidiendo jamás se va a hacer realidad en su vida. ¿Usted me está oyendo? Si usted está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, si usted está pidiendo algo que va en contra del propósito, en contra de la providencia, en contra de los planes de Dios, es obvio que usted no va a recibir nada. Porque Dios no va a torcer su voluntad para complacernos a nosotros. ¡Yujú! Y le doy gracias a Dios porque si es como que se haga como yo quiero, las cosas van a estar torcidas. Por eso Cristo en el huerto del Edén, en el huerto, en el jardín de allá de Getsemaní, Cristo orando, Él le dice, pasa de mí esta copa. Pero Él cuando está orando en el alma, Él se detiene y espera un momento y dice, ya va, no, yo tengo que alinearme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué dice? No se haga como yo quiero, sino como tu voluntad, como tú quieres. Entró en el propósito, entró en la voluntad y esa oración fue efectiva. Yo y a su nombre piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Porque no conocen la voluntad de Dios. No conocen el propósito. Piden con malos propósitos. Malos propósitos es no conocer el plan, no conocer el... Entonces mucha gente, usted se imagina la cantidad de gente ahorita que está pidiendo, orando y no saben si eso es la voluntad de Dios o no, perdiendo el tiempo allí. A mí me ha llegado gente, pastores, que yo pedí, aleluya, yo le pedí esto al Señor, pero me dio otra cosa. ¿Y cómo oraste? Bueno, oré así. Cuando terminé la oración yo dije, bueno, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y ahí le dije, ahí está la respuesta. Porque no es como tú quieres. Esto no es de que yo profetizo, de que yo declaro, de que yo confieso. No, esto no funciona así. Ay, Dios mío. Ustedes no pueden cambiar los planes de Dios. Nosotros no podemos cambiar los propósitos de Dios. No podemos cambiar la voluntad de Dios por más que queramos, por más que gritemos, por más que profeticemos, por más que declaremos y lloremos. No vamos a poder cambiar la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué se nos dio la oración, pastor? Escúcheme, cuando tú oras
fuera de la voluntad de Dios, fuera del propósito y fuera de los planes, vas a estar como los profetas de Baal, gritando, haciendo de todo, haciendo como los indios, gritando, profetizando, haciendo todo y nada que desciende el fuego. Así van a estar, y así hay mucha gente. Y le echamos plomo a los profetas, pero es que hay mucha gente hoy en día que están como ellos, gritando, profetizo y declaro y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no estás conociendo para qué, o no estás entendiendo para qué se diseñó la oración. No es para hacer tu voluntad, es para hacer la voluntad de aquel que nos llamó. Aleluya. A ver si le puedes dar un aplauso. Por favor, dígale a la persona que está a su lado: tú no puedes contradecir la voluntad de Dios. Y a su nombre. Entonces, ¿para qué se nos dio la oración, pastor? A nosotros no se nos dio el diseño de la oración para contradecir ni para cambiar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santa, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y si se cambia, si hay el cambalache de que se haga mi voluntad es humana, es carnal, es deseo, es puro, quiero llenar el tanque de mis emociones. Y perdóneme el tanque, pero así hay mucha gente que quiere llenar el tanque de sus emociones. Y Dios dice: no, así no es. No es como tú crees, es como yo quiero. Ahora quiero que vaya pensando en todo lo que le estoy dando, porque la voluntad humana, como la mía y la suya, es sentimental, es pecaminosa, es limitada, es carnal. Y Dios dice: así no. La mía es perfecta, es buena y agradable. La tuya es carnal, no sirve. Para los propósitos de Dios no funciona. Entonces, cuando Dios anda buscando hacer su voluntad, es para tu bien. Dios siempre, escúcheme, Dios siempre, cuando Él quiere hacer o anda buscando hacer la voluntad de Dios en tu vida, es para tu bien. Si te quitó ese novio, esa novia de tu vida, es para tu bien. Y algunos aquí hicieron la oración y dijeron: Señor, líbrame del mal. Te está librando del mal. Y a su nombre. Cuando usted no entiende y no comprende esto, usted va a ser uno más del grupo de Santiago que dice: piden y piden mal, para sus malos propósitos. Entonces, escúcheme, la eficacia de la oración determina un múltiple de factores. Y para mí el primer factor de todos los factores para que una oración sea eficaz es que te alinea a la voluntad de Dios. Si no, seguirá gritando, seguirá profetizando, seguirá declarando, seguirá pactando, seguirá trayendo ofrendas, seguirá gritando, llorando y no pasará nada. Porque no está hecha conforme al plan, conforme al propósito, conforme a los designios y a la voluntad de Dios. ¿Usted me está oyendo? Y a su nombre. Por eso Jesucristo tuvo que hacer la oración en el huerto, porque Él estaba haciendo su oración en el alma, en sus sentimientos. Pero Él después recapacita y dice: Señor, pero no se haga como yo quiero, no se haga mi voluntad,
sino que se haga la tuya, porque Cristo no vino a cumplir los propósitos de Él. Él vino a cumplir fue los propósitos de Dios. Y tú estás en este planeta no es para cumplir tus propósitos. Estamos aquí es para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Vamos, dele gloria a Dios. Santiago hoy nos va a enseñar cómo debemos orar. Santiago era conocido, para aquellos que no saben, Santiago era conocido como un hombre piadoso. A Santiago se le conocía por un sobrenombre como el justo. A Santiago se le conocía como el justo, era el sobrenombre que él tenía, Santiago el justo. Pero escudriñando las escrituras, gracias a un pastor que me prestó un manuscrito bastante antiguo, descubrí que Santiago se le llamaba, déjeme que lo tengo aquí en los apuntes, que me llamó y lo voy a escribir. Se le llamaba el camello de las rodillas viejas. A Santiago se le llamaba el camello de las rodillas viejas, porque dice la historia que Santiago tenía dos buenas, ¿cómo que se dice cuando tienen callos? Dos buenos callos en las rodillas, porque era conocido que un hombre que vivía más en oración que de pie, vivía más estando de rodillas ante la presencia de Dios. Pero hoy en día la mayoría de la gente, denle un aplauso al Señor. Bendecido. Hoy en día la mayoría de la gente ora más sentada que de rodillas. Tienen dos, ¿cómo se llama eso? Como dije ahorita que se llamaba. Tienen dos callos. No voy a decir porque después me cierran el YouTube. Tienen dos callos atrás porque oran mejor me callo. Y a su nombre. Y yo creo que Santiago, hermano querido, tiene la autoridad para enseñarnos acerca de la oración. Si no me crees, vamos a Santiago capítulo 5, verso 13. Vamos a leerlo conforme a la Biblia latinoamericana. Mira lo que dice. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. Esa es. ¿Está alguno alegre? ¿Qué dice Santiago? Cante alabanza. Dice el verso 14. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Hoy vamos a tocar esos puntos porque hay gente que ya eso no se usa. Ya va, un momentico. Vamos a ver por qué Santiago dijo eso. Verso 15. Y la oración de fe, vuelvo otra vez a meter la palabra oración, restaurará ¿a quién? Al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, ¿qué va a hacer el Señor? Perdonará. Aleluyas. Verso 16. Por tanto, confesad, rompe el silencio. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora vamos a estudiar quién es una persona justa y por qué se le llama así a este tipo de persona. Entonces viene Santiago y pone una ilustración y pone un hombre de carne y hueso que no lo exalta, sino que él dice que hay un hombre llamado Elías, verso 17, y Elías era hombre de pasiones. Era un hombre carnal, semejante a las nuestras. Y oró ferventemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró. Vuelve a aparecer la palabra orar. Y otra vez oró. Oró de nuevo. Y el cielo dio la lluvia. Y la tierra produjo su fruto.
Gloria sea a Dios. Estos pasajes, vamos al verso 13, estos pasajes han sido mal interpretados por aquellos que enseñan de la superfe. Estos pasajes han sido mal interpretados por aquellos que enseñan que aleluya, que profetice y un montón de cosas, y nada más es un movimiento esotérico evangélico. Usted va a ver ahora el error que hay hoy en día, porque yo quiero que estos pasajes los interpretemos bajo 3 principios de interpretación. Estos 3 principios para poder interpretar las escrituras, para poderlas entender correctamente y para poderlas aplicar. No solamente interpretar, no solamente entender, sino también aplicarla. Y número 1 de las reglas de interpretación, no voy a hablar del exégesis ni la hermenéutica, nada de eso, pero te voy a hablar las 3 principios por los cuales usted tiene que estudiar la escritura para que no caiga en el error. El primer principio que usted tiene que entender es que ninguna escritura es de asunto de interpretación personal. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que de tal forma que no podemos leer un texto de la escritura, y que el del lado diga, bueno, para mí el texto dice esto, y que el otro viene y dice, bueno, para mí no, para mí creo que dices esto, y el otro viene y dice, no, eso no es lo que dice, sino que dices esto. Entonces cuando vienes a ver, tienes 3 interpretaciones y ninguna dan en el clavo. ¿Por qué? Porque la Biblia, ninguna interpretación de las escrituras es de asunto de interpretación personal. Porque ninguna escritura, ninguna, se puede interpretar a como yo creo o pienso o me imagino. Esto tiene un significado. Toda la escritura tiene un significado, uno solo, no tiene 2, no tiene 3, no tiene 4, tiene uno solo. Tiene un solo significado. Y el Espíritu Santo, el que la inspiró, es el que va a traer el entendimiento, la iluminación y la revelación de lo que se escribió. Entonces allí, donde el texto o el verso puede tener una aplicación personal para ti, puede tener una aplicación personal para el otro y otra aplicación personal para mí, pero el significado es el mismo. ¡Yujú! Lo segundo que tienes que saber cuando estés estudiando las escrituras es que a la hora de manejar estos textos completos, nosotros tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Por eso Pablo le dijo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, Pablo viene y le dice a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien, con precisión la palabra de verdad. Entonces cada vez que tú manejas las escrituras, tienes que manejarla con precisión. No es que te sepas 500 versículos y no sabes lo que significa ninguno. Tienes que manejarla con precisión, la palabra de verdad. Lo tercero, cuando yo estudio estos pasajes, es que todo pasaje oscuro es que cuando no se entiende el versículo, cuando yo leo estos pasajes oscuros de las escrituras, tiene que verse a la luz de 1 o 2 o 3 textos bíblicos. O sea, los otros textos bíblicos son los que me van a dar luz al pasaje que no tengo claridad. ¡Yujú! Entonces esto me va a ayudar a interpretar las escrituras. Esto es muy importante. Las escrituras no necesita intérprete, ella misma se interpreta sola. Entonces usted no puede encontrar fuera de las escrituras que confirme lo que estás enseñando. No, tiene que estar dentro de la palabra de Dios. Tiene que estar dentro. Porque si no podemos mal entenderlo, mal aplicarlo y mal enseñarlo. Entonces, cuando leímos este pasaje, ¿sufre algunos entre vosotros
que haga oración, está alguno alegre que cante alabanza. Yo necesito aquí que me preste mucha atención, porque tenemos que hacernos dos preguntas. Cada vez que tú leas algún pasaje de la Escritura, tienes que preguntarte de qué me está hablando el pasaje. Ya sabemos que aquí está hablando es de la oración. Ya sabemos que el pasaje nos está hablando de la oración. Cada vez que leas un versículo, Paco, cada vez que leas un pasaje de la Escritura, lo primero que tienes que preguntarte, ¿de qué me está hablando el pasaje, el texto bíblico? Lo segundo que tienes que preguntarte, que es muy importante, de eso que está hablando, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que dice? Si está hablando de la oración, entonces el texto bíblico de Santiago, podemos ver que está hablando es de la oración. No está hablando de otra cosa. ¿Y por qué dice que está hablando de la oración? Sencillo, en el verso 13 dice que el que esté sufriendo, ¿qué le dice? Que haga oración. En el verso 14 dice que ellos oren por él. En el verso 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo. En el verso 16 dice, oren unos por otros. En el verso 17 dice, y Elías oró fervientemente. Y en el verso 18 dice, y Elías oró de nuevo. Entonces, ¿de qué está hablando el pasaje? De la oración. Está sumamente claro esta situación. Pero cuando lo estudiamos de esta manera, ahora, ¿qué dice de la oración? La segunda pregunta. Ya sabemos que el pasaje está hablando de la oración, verso 13. Ya sabemos que está hablando de la oración. Ahora, ¿qué dice acerca de la oración? ¿Qué es lo que Santiago dice de la oración en este texto bíblico? Santiago dice que yo ponga toda mi confianza en el Señor a la hora de orar, a la hora de interceder ante Él para lidiar con todas las diferentes circunstancias de la vida. Fíjese que Él conecta la oración con el sufrimiento, porque Él dice, ¿sufre alguno de vosotros? El que está sufriendo, el que está pasando aflicción, el que está pasando por una prueba, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar. ¿Estás pasando por una situación? Ora. ¿Estás pasando por una enfermedad? Llame a los ancianos. ¿Quieres sanarte? Arrepiéntete y pide perdón. Con el funcionamiento, hasta con el funcionamiento de la naturaleza. Pone ejemplos como Elías, que le oró a los cielos, le declaró la palabra conforme a la voluntad de Dios, y ¡pum! Y sucedió todo. Entonces el apóstol Pablo nos anima a nosotros en Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Que oremos en todo tiempo, que oremos en toda circunstancia, en todo momento, en cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos, oremos. Dile al vecino que está a tu lado, llegó la hora de orar. Ora. Y a su nombre. Fíjese que el apóstol Pablo en Efesios 6, si no me equivoco, 18, en la versión que estamos usando, hijo, 6:18, el apóstol Pablo dice, orando en todo tiempo, orando con toda súplica, con toda oración y súplica, orar en todo tiempo. ¿Pero en qué? ¿En el alma? ¿En la carne? Dice, en el espíritu. Perdóneme, la mayoría de nuestras oraciones están hechas a base al alma y no en el espíritu. Entonces yo quiero que vayamos al verso 13 de Santiago y vamos a empezar a desglosar todo esto. El verso de Santiago conecta la oración con el tiempo de sufrimiento, de dolor, de aflicción, y dice, ¿sufre alguien entre ustedes?
haga oración. Diga conmigo, haga oración. Otra vez, dígalo fuerte, dígalo que nos oigan por las redes. Haga oración. Esa oración es el instrumento que nos dejó Dios, que nos permite conectarnos con Dios para ser fortalecidos. Muchos no entienden cuando David le invadieron allá, que tenía los 400 malandros con él a su favor. Muchos no entienden, porque a lo que llegaron esta gente, que le quemaron el campamento, se le llevaron los hijos, se le llevaron las mujeres. Cuando ellos llegan después de la excursión, se consiguen aquel panorama tan deplorable. Los que andaban con David, estos malandros, después querían matar a David, pero dice la escritura que David se fortaleció en Jehová. Diga, se fortaleció en Jehová. ¿Pero cómo? Orando. ¿Estás sufriendo? ¿Estás pasando alguna aflicción? ¿Estás pasando por un momento difícil? ¿Qué dice Santiago? Haga oración. Y vas a ver que ese instrumento de oración te va a dar fuerzas. A su nombre. Diga conmigo, haga oración. Es como Job. A Job le llega la noticia que se le mueren los 10 hijos. No fue uno, no fueron dos, no fueron tres. En un solo día murieron todos. Pero cuando tú lees el libro de Job, en el capítulo 1, verso 21 al 23, tú te vas a dar cuenta de un hombre que está pasando por una aflicción como ahora. Cómo este hombre comienza y levanta esta oración. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, lo primero que hizo es que adoró y dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Entonces dice en el verso número 21: y desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Y el Señor Dios quitó y el Señor Dios dio. Y bueno, sea el nombre de Jehová bendito. Y en el verso 22 dice: en todo esto Job no pecó, aleluya, ni culpó a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, yo no sé usted, pero Santiago dice, escúcheme hermano, mi rol no es descifrar cuál es la voluntad de Dios. Mi rol es confiar en Dios. Mi rol no es por qué se murió mi esposa, por qué se murieron mis hijos. Mi rol no es ese. Mi rol es confiar en la voluntad perfecta y soberanía de Dios. Si no, toda la culpa se la vas a echar a quien no la tiene. Verso 13, otra vez, vamos. ¿Está alguno alegre? Dice: cante alabanza. Ese cante alabanza es una oración cantada. Posiblemente aquí hay dos tipos de personas en esta iglesia hoy. Posiblemente en esta iglesia están los que están sufriendo y los que están alegres. Posiblemente en esta iglesia están los que están pasando por una aflicción y los que no están pasando por aflicción. Posiblemente aquí hay gente que está enferma, pero hay otros que están sanos. Pero a los dos le dice Santiago: los que están pasando por prueba, oren al Señor. Y los que están alegres, canten alabanza y contagien a los que están sufriendo. Aleluya, vamos, denle un aplauso. Entonces los que estamos alegres, contagiemos a los que están tristes, a los que están pasando por un momento difícil. Eso es lo que está haciendo Santiago. Entonces dice el verso 14 y 15. Y fíjense cómo Santiago conecta la oración con la enfermedad. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y en el verso 15 dice: y la oración de fe restaurará al enfermo. Aleluya. Y el Señor lo levantará.
Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Usted dirá, ¿por qué el hermano, por qué el pastor tiene que ir? Porque Santiago está hablando de un tipo de enfermo que ya no pueden moverse. Santiago está hablando en el verso, está diciendo que llame a los ancianos, llame a los ancianos. Llame a los ancianos. Santiago está hablando de llamar a los ancianos porque estos enfermos ya no pueden salir de su casa. Están tan débiles, están pasando por un momento que no pueden ya ser trasladados. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Llamar a los ancianos, llamar al pastor, llamar al líder y ir y que le oren en el nombre del Señor. ¿Cuántos me están oyendo? Hay pastores que no se mueven de su casa, pero por nada. Gracias a Dios que aquí no, aquí vamos para todos lados. Y cuando no puedo ir, envío gente. Aleluya, vamos, denle un aplauso al Señor. Ahora tú tienes que entender que hubo gente que Pablo oró y se murió, pero hubieron otros que fueron sanados. En esta cuestión de la oración, hay algunos que no se van a sanar, pero hay otros que sí. Porque la oración no se hizo para que se sane todo el mundo. La oración Dios la diseñó para que se haga la voluntad de Dios. A Jacobo lo agarran, lo matan, agarran después a Pedro y lo ponen en una cárcel y lo van a sentenciar a muerte. Pero Dios no libró a Jacobo. ¿A quién fue que libró? A Pedro. Pero la iglesia estaba orando por los dos, tanto Jacobo como Pedro. ¿Pero a quién libra Dios? Al que estaba dentro del propósito, del plan y la voluntad de Dios. A ese es el que va a sanar, a ese es el que va a librar, a ese. ¿Tú no ves que Timoteo estaba enfermo y Pablo oraba por él y no se sanaba? Que le dice Pablo a Timoteo, yo no sé si lo buscamos un momentico en 2 Timoteo. Capítulo 2, verso 26. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo 5, 23. Pablo le dice a Timoteo, mira, no bebas agua solamente, mézclalo con vino por tu problema de enfermedad que tienes en tu estómago, por tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué no se sanaba si Pablo oraba por él? ¡Wow! Pero a Epafrodito, ¿quién es ese? Le estoy mencionando a él. Ay, Dios mío. Filipenses 2, 26, 27. Pero a Epafrodito dice la escritura que sí se sanó. Es más, mira esto. Porque le tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído de que había enfermado. Verso 27, léalo con cuidado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. ¿Pero qué hizo? Pero Dios tuvo, porque esa era la voluntad, ese era el propósito, ese era el plan. Dios tuvo misericordia de él. Y él añade ahora y dice, no solamente de él tuvo misericordia, sino que de mí también. ¿Por qué? Porque él abre su corazón y dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque si se moría Epafrodito, me iba a morir de la melancolía, me iba a morir de la depresión, me iba a morir de la tristeza. El apóstol Pablo. Tu oración no determina lo que va a pasar. Lo que determina aquí es Dios Todopoderoso. Así que yo profetizo, yo declaro. Eso no puede contradecir la voluntad de Dios. Aquí en esta iglesia hemos orado por gente que unos se han sanado y otros han partido. Pero es la voluntad de Dios. ¿Quién puede contradecir la voluntad de Dios? ¿Quién puede ir en contra de los propósitos de Dios? Nadie. Esto no lo van a enseñar en ningún otro lado. Perdón. Santiago, a la luz de la Escritura,
nos está enseñando que la promesa incondicional de la sanación no depende de nosotros, sino que depende ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, de Dios. ¿Por qué usted dice que depende de Dios y no depende de mí? Sencillo. ¿Qué dice Santiago 4:15? A ver, anótelo. Santiago 4:15. Santiago 4 dice, aleluya, si el Señor quiere. 4:15. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere. ¿Qué debemos decir? Si el Señor quiere, yo parto este día. Si el Señor quiere, a lo que yo me baje de ahí, me voy. Y se libran de mí y van a hacer fiesta. Y todos los que me odian van a celebrar y van a hacer parranda y van a hacer vigilia y van a hacer fiesta porque se murió ese loco por fin. Pero si el Señor quiere. Es más, Pablo confirma lo que acaba de decir Santiago. Porque Pablo viene y dice en Romanos 14:8, dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, ¿somos de quién? De nuestro Dios Todopoderoso. Vamos, denle un aplauso a la voluntad perfecta de Dios. Entonces la oración ha sido diseñada como un instrumento poderoso. Pero la fe tiene que estar incluida en todo esto. Fíjense que hubo lugares donde Jesús llegó, donde nos hizo muchos milagros. Y el apóstol hebreo dice que sin fe es imposible. La fe es importante en todo esto. Pero hay algo que quiero, verso 15, Santiago 5:15. Por favor, presta atención a este verso. Porque Santiago está diciendo que hay enfermedades que vienen a nuestra vida es por el pecado. Hay enfermedades que llegan a tu vida es por causa del pecado. Dice que hay enfermedades que vienen a nuestras vidas por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa de alejarnos de Dios. ¿Lo puedo leer? Santiago dice, la oración de fe restaurará al enfermo. Y después, ¿qué dice? Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, ¿qué va a hacer el Señor? Entonces te está diciendo que la enfermedad muchas veces viene a nuestra vida por el pecado. Pero dice el verso 16, mire lo que enseña Santiago, no es el pastor Valega, es Santiago. Viene y dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. ¿Para qué? Para que sean sanados. Yo tengo que hacer una aclaratoria acá, obligatorio. Diga conmigo, arrepentimiento, más confesión, más oración, es igual a sanación. Otra vez, diga arrepentimiento, más confesión, más oración, es igual a sanación. Dile al vecino, rompe el silencio. En la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 5 de Juan 5:14, en la Nueva Versión Internacional, hay algo que dice allí Juan. Jesucristo sana a un paralítico que tenía muchos años enfermo. Si no me equivoco, tendría como 38 años enfermo este hombre. Paralítico, no sabemos por qué quedó paralítico, cuál fue el pecado que lo llevó a estar a esas condiciones, pero Jesús lo sana. Pero después que lo sana, se lo consigue en el templo danzando, brincando y alabando a Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Le dijo, mira, has sido sanado, no peques más
para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué puede ser peor que caer en una silla de ruedas? Wow, no lo dije yo. No sabemos qué pecado cometió. ¿Verdad, hermano Alexandrea? Está durmiendo. No sabemos qué pecado cometió para que quedara paralítico. Salmo 32, versos 3 al 6. La versión que estamos usando, hijo. La Biblia de las Américas. Salmo 32, del verso 3 al verso 6. El salmista David dice algo aquí tremendo. David cae enfermo con una enfermedad horrible. Y mira lo que dice David en este pasaje. Dice y declara, mientras que el muchacho lo pone, dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Verso 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Y después dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Verso 6, mira cómo termina. Por eso todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Por favor, voltéate a la persona que está a tu lado y dile: arrepiéntete a tiempo. Otra vez, dile: arrepiéntete a tiempo. ¿Por qué? Porque si nos arrepentimos fuera de tiempo, no va a haber sanidad, sino que nos vamos a ir para el cielo. ¿Cuántos se acuerdan de Saúl? Saúl no se arrepintió a tiempo. ¿Y qué le dijo Jehová? Desechado serás. Jehová lo desechó porque a lo que se arrepintió lo hizo fuera de tiempo. Por eso, hermano, es tiempo de arrepentirlo. Arrepiéntete ahora, confiesa tu pecado, apártate, vuelve otra vez, porque Dios te va a levantar otra vez, te va a sanar, te va a bendecir, pero hazlo a tiempo. Vamos, dale un aplauso a tiempo. Apocalipsis capítulo 2, verso 21 al verso 23. En la versión que estamos usando, hijo. Pastor, usted dice que tengo que arrepentirme a tiempo. A tiempo. Mira lo que dice. Le he dado tiempo, ¿para qué? Para que se arrepienta. Pero no quiere arrepentirse de su inmoralidad, de su fornicación. Está tan atado todavía a la carne, al pecado, allí, que le cuesta romper con eso. Pero Dios dice: le he dado tiempo. ¿Se acuerdan la primera enseñanza del año? De un año más. La higuera tenía una sentencia de que la iban a quitar del jardín, que la iban a cortar. Pero ¿qué dijo el jardinero? Señor, dale un año más. Yo la voy a cuidar, la voy a abonar, voy a estar atento de ella. ¿Se acuerdan? Cuando hay una sentencia sobre ti, Dios no la quita, la detiene. Pero si te apartas, ¡chum!, la sentencia viene. Lo voy a repetir otra vez. Dios manda a Jonás y le dice: anda, Jonás, porque la voy a destruir. Y Jonás va, no quería ir. Bueno, ya usted sabe la historia, pero en fin, el hombre a regañadientes fue. Y comienza a predicar 40 días. Dios va a destruir, Jehová va a destruir a Nínive. Todo el mundo se arrepintió, desde el rey hasta los gatos y los perros y todo el mundo. Todo el mundo allá se arrepintió de corazón y Dios los perdonó. ¿Y qué pasó? Luego, varios años después,
La nación volvió otra vez a su pecado. La sentencia de destruir estaba allí. Y a los que volvieron atrás, la sentencia Jehová la soltó. Que hoy en día Nínive no aparece en los mapas. Si en tu vida hay una sentencia, tú puedes detener esa hacha si te arrepientes. Pero escúchame, la sentencia Dios no la va a quitar, la va a dejar allí, detenida, por si vuelves atrás, porque Él prefiere mejor salvarte a que te pierdas. Hoy se olvidaron de mí con el agua, todo. Apocalipsis, ahora verso 22. Santiago dice: mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Verso 23. Y mira, ¿quién más va a pagar? Los más inocentes. Y a sus hijos mataré con pestilencias. Y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente, el que escudriña los corazones. Y mira cómo termina. Por favor, todo el mundo termina el verso. ¿Cómo dice? Y os daré a cada uno según... Primo, si hay una sentencia sobre tu vida, sobre mi vida, no nos alejemos de Dios, no nos apartemos de Dios, porque Dios nos da una oportunidad, pero a veces llega la última. Dios es un Dios de oportunidades, pero cuando se acaban las oportunidades, la enfermedad vuelve, y ya cuando vuelve es para irme al hueco. Me voy a salvar, pero voy a sufrir antes de morir. Yo no creo eso. ¿No crees? Mira lo que dice 1 Corintios 11:30. Anote todos estos versos, le va a ayudar. 1 Corintios 11:30. Por esta razón hay muchos débiles en la iglesia, dice Pablo. Y hay otros que ya duermen. ¿Por qué duermen? Porque tomaron la cena del Señor indignamente. La tomaron en pecado, no se arrepintieron. ¿Se acuerdan de Ananí y Zafira? Ananí y Zafira mienten al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Le sustrajeron de la ofrenda, sustrajeron de la venta, de la compra. Pero el Espíritu Santo no los mata por el robo, los mata porque le mintieron al hombre de Dios y mintieron al Espíritu Santo. Porque si fuera por robar ofrenda, ¿qué de muertos no hubieran hoy dentro de la iglesia? Creo que me pasé, audiencia, me perdonan. Vamos, denle un aplauso al Señor. Wow. 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 ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Se acuerdan del rey loco? ¿Alguien sabe aquí, conoce al rey loco? No estoy hablando del Juego de Tronos, no, estoy hablando del rey loco de la Biblia. El rey loco de la Biblia fue Nabucodonosor, que cuando él ve por la ventana todo el reino que había hecho lleno de orgullo y de soberbia, él dijo: todo esto lo hizo mi mano, mi poder y todo eso. ¿Y qué pasó? El orgullo, la soberbia le enfermó la cabeza, se volvió loco. Por 7 años. Entonces Dios le dio otra oportunidad a ver. Y a lo que volvió en sí, se arrepintió de su pecado. Hay enfermedades que vuelven loco a la gente, ¿oyó? Y yo no sé usted, pero yo quisiera pedir perdón a Dios, porque hay sentencia. Y a su nombre. Usted me está oyendo. Pastor, pero no todas las enfermedades son por el pecado. Claro que no. Hay enfermedades que vienen no por el pecado. ¿Se acuerdan de Job? Job capítulo 1 verso 1.
Dice la Biblia que era intachable, era recto, temeroso de Dios, un hombre íntegro, apartado del mal, pero se llenó de llagas del pie a cabeza. Entonces, no quiere decir que el pecado me trae, pero hay pecados de muerte, hay pecados que trae la muerte, hay pecados que trae enfermedades. Y a su nombre. Póngase de pie, por favor. Yo quisiera seguir enseñando, pero yo quiero que hoy nos arrepintamos. ¿Cuántos están aprendiendo del libro de Santiago? Gloria a Dios. Y a su nombre. La semana que viene seguimos, ¿le parece? Con esta enseñanza. Y me perdone que no avance, pero yo quiero que hoy pidamos perdón a Dios. Yo quiero que hoy, allá donde estás, tú le puedas pedir perdón a Dios. Escuche, cuando tú no rompes el silencio, la enfermedad se apoderará de ti. ¿Se acuerdan de David? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Mientras callé la enfermedad se hizo más fuerte. Y David casi muere. ¿Pero qué hizo? Rompió el silencio. Santiago, ¿qué dice? Confesad los pecados unos a otros para que seáis sanados. ¿Cuántos me están oyendo? Yo quiero que por favor, allá donde estás, inclines tu rostro en el nombre de Jesús. Allá donde estás, tú puedas decirle: Señor, perdóname. Yo necesito, Señor, de que tú perdones nuestros pecados. Yo necesito, Señor amado, en el nombre de Jesús, de arrepentirnos. Por eso Salmo 32, verso 3 declara lo siguiente, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, tomo este pasaje para confesar mi pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, y en mi gemir todo el día. Mi gemir significa dolor. Eso era ay, 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 ay. Porque cuando tú guardas silencio, tu economía va a ser afectada. Cuando tú guardas silencio, hermano, el enemigo va a atacar contra ti. Pero si tú confiesas, como dice David, mientras callé se envejecieron mis huesos. Entonces dice el verso 4: confesaré, porque de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Pero dice el verso 5: te manifesté mi pecado. Vamos, confiésalo, manifiéstalo. Porque en medio, Él fortalece en medio de la situación, en el nombre de Jesús. Te manifestaré mi pecado, Señor, y no encubrí mi iniquidad. Oh, Señor, en el nombre de Jesús. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Ahora Él viene y le dice a todos en el verso 6, a todos le dice: por eso que todo santo ore a ti en el tiempo, en el tiempo, en el tiempo que pueda. Porque va a llegar un tiempo que no vas a poder. En el tiempo que pueda. Vamos, pon tu corazón y dile: Señor, perdóname. Porque dichoso el que tiene en ti su fortaleza, Señor. Oh, sí, Señor. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, vamos. En medio de la aflicción renueva su fuerza. Dile: dichoso, vamos, dichoso, dilo. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción, dile:
En medio de la aflicción, renueva su fuerza en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Dile al Señor. En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. Dile, anhelo, anhelo, deseo por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Quiero que digas conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, En esta mañana te confieso mi pecado. mi pecado. Me arrepiento de toda maldad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice. En Santiago. 5, verso 15. Y 16. Que la oración. De fe. Restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le será perdonado. Por tanto, confieso mis pecados. En el nombre de Jesús. Confieso mis maldades. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, vamos, pide perdón. Pide perdón. Pide perdón. Vamos, levanta esa mano para arriba. Dele toda la gloria. Dele toda la gloria. Oh, dele toda la gloria. Y conmigo anhelo, deseo, muero por estar contigo. Te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo. Hoy busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Levanta esa mano y dale toda la gloria. Aleluya. Y a su nombre, denle un aplauso al Todopoderoso. Vamos, apláudele. Aleluya. Aleluya. Toca a la persona que tienes al lado en el nombre de Jesús. Toca a la persona que tienes al lado. Tócala y dile: Señor, declaro sano a esta persona en el nombre de Jesús. Declaro sano a esta persona en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, aleluya. Vamos, levanta esa mano, ora por esa persona. Vamos, ora, ora, ora. Ahí está el milagro, ahí está el milagro, ahí está el milagro, ahí está el milagro. Pum, pum. Sígueme, 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 sígueme. Vamos, vamos. Vamos, suéltate.
confiesa su pecado, declaro sanidad, declaro sanidad, declaro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, 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 aleluya. Oh, declaro libre, Señor, esa mente. Declaro libre ahora esos cuerpos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, conforme a tu diseño. Oh, no contradecimos tu voluntad, no contradecimos tu diseño, no contradecimos tu propósito. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres, como tú quieres, como tú quieres. En medio de la aflicción, dile dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renueva su fuerza. Así, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Vamos, vamos, díselo. En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas. dile, dichoso, dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Oh, En medio de la aflicción, renueva sus fuerzas. díselo al Señor, vamos. Oh, guay, y a su nombre, fuerte el aplauso a Cristo. Levante su mano hacia arriba y diga conmigo: anhelo. Me muero Por estar contigo te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida, anhelo, deseo. me muero. Por estar contigo te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Si le puede dar un buen aplauso al Señor Jesucristo, un buen aplauso al Señor Jesucristo, un buen aplauso al Señor Jesucristo. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Diga conmigo: que se haga la voluntad de Dios. Se haga la voluntad Que se de haga. Que se haga la voluntad de Dios. Que se haga. Que se haga la voluntad de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Oh, anhelo. Gracias, Señor. Fuerte el aplauso a Cristo. Y a su nombre. Voltéate con la persona que tienes al lado y dile: espero que hayas aprendido Espero que hayamos aprendido el propósito de la oración. que el propósito de la oración, Dile: la oración es un instrumento un instrumento poderoso poderoso dentro del plan, dentro del plan, dentro de la voluntad dentro de la y voluntad dentro del propósito. y dentro del propósito. Dile al vecino: no ores No ores fuera de la voluntad de fuera Dios. de la voluntad de Dios, Dile: porque no recibirás nada. porque no recibirás nada. Pero si lo haces, Pero si lo haces, recibirás respuesta recibirás respuesta de parte de nuestro Rey De Dios parte. Todopoderoso. Vamos a darle un aplauso al Señor, nuestro hermano, con ustedes.